Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Nos encontramos transmitiendo desde la página Calva Corro Abogados y el día de hoy estaremos hablando de un libro en específico que es Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Ya habíamos comentado la vez pasada que estuve allá en Guerrero con el maestro Vladimir, estuvimos en Chilpancingo y comentamos que íbamos a hacer un análisis de este libro desde el punto de vista jurídico y filosófico. Iniciamos todo esto con la idea de empezar a hablar un poco de filosofía del derecho y nuestros expositores están aquí presentes, uno vía virtual desde Chilpancingo y otro expositor desde aquí de las instalaciones de Calva Corro. Pues los voy a presentar. Se encuentra conmigo el maestro Vladimir, se encuentra conmigo el maestro Albino y vamos a hablar un poquito del tema. Sí me gustaría que te presentaras, maestro, nos dijeras de dónde eres, a qué te dedicas, la cuestión litigiosa, ¿no? Adelante, maestro, por favor, gracias. Gracias, maestro Israel Calva Corro, maestro Albino, a la maestra que nos acompaña, los maestros ahí que están en Tlaxcala, les envío un afectuoso y cordial abrazo a todos los presentes. Y mi nombre es Vladimir Cruz Anastasio, abogado postulante, y pues con todo el ánimo de leer libros y más de esta naturaleza que ayudan a nuestra ciudadanía, a México, a Guerrero, a despertar un poquito el interés sobre el origen de ciertas cosas o el significado de ciertas cosas que de repente hay que profundizar. Perfecto, gracias, maestro. También nos acompaña el maestro Albino, por favor, ¿te puedes presentar? Creo que sí, un gusto estar con ustedes esta tarde, agradeciendo a aquellos que nos están viendo, todos los participantes que nos damos cita en esta reunión. Pues mi nombre es Albino Calva Corro, su servidor. Fundamentalmente me he desempeñado en la docencia, tengo estudios de filosofía, también tengo una maestría en educación, en calidad de la educación, también estudios de derecho y fundamentalmente me centro en la investigación educativa relacionados con temas de violencia, que es la rama que me gusta estudiar y tener algunas propuestas. También en este sentido pues he revisado algunas obras de Michel Foucault, que es el filósofo que hoy nos da cita en esta reunión. Para comentar, el texto es muy rico, la biografía de Michel Foucault también muy extensa, y en este sentido pues vamos a abordar el primer capítulo de la obra de Vigilar y Castigar, titulada Suplicio. Hemos dividido las sesiones en otras futuras 3 para abordar toda la obra y desahogarla como debe ser. Se presta mucho para el ámbito jurídico, para el ámbito educativo, para el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, y entendiendo la filosofía como una crítica a estas propuestas, una revisión crítica del derecho, de la educación, de la sociología y por supuesto también del ejercicio del encierro en nuestro tiempo contemporáneo y del tiempo de Foucault, que escribió sobre en 1975. Perfecto, también agradecemos a los compañeros que se encuentran detrás de cámaras, son compañeros de aquí del despacho. Terminando esta plática vamos a iniciar con un tema de capacitación legal desde el despacho y pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con el maestro Albino, va a comentarnos en relación al pensamiento de este personaje de Michel Foucault para que podamos comprender. Entendemos que en las aulas filosofía del derecho fue una materia muy vaga, muy pobre, por así decirlo. Recuerdo que solo tuve una materia, no sé las materias ahora en su carga. Creo que en algunas universidades ni siquiera esto existe. Lo más cercano que queremos entender al pensamiento relacionado con Foucault es derecho penitenciario, los que llevamos derecho penitenciario. Está muy relacionado el tema, está muy relacionado con el pensamiento penitenciario en ese tiempo. Se acaba de unir también el maestro desde Morelos, creo que sí se escucha su audio, ahorita lo presentamos.
vamos a dar inicio a esta plática, esta charla, y finalmente generar algo constructivo desde la vida práctica, que nos toca a nosotros hacerlo valer desde los mecanismos de defensa a través de las penitenciarías, en las penitenciarías a través de los mecanismos de control constitucional, generar nuevos paradigmas, como en ese momento lo comenta Michel Foucault, el nuevo pensamiento a la sanción, ¿no? A la pena. Entonces, vamos a dar inicio con la introducción con el maestro Albino, y vamos a ir escuchando y a ver si se genera algún análisis, algunas dudas en la vida práctica y algunas propuestas que haremos valer. Pues iniciamos. Gracias. Pues Michel Foucault es un pensador holístico porque tiene distintas reflexiones en torno al poder, a la violencia, a la construcción de los sujetos a través de la psiquiatría, de la psicología, de la educación y de todos los sistemas de encierro que se fundan en la sociedad contemporánea después de la Revolución Francesa, en este hito de los derechos humanos. Él nace en Poitiers en 1926 y fue miembro de una familia acaudalada, hijo de un médico reconocido que ejercía la práctica médica con personas de notable importancia en Francia. Él estudió filosofía, aunque su padre quiso en algún momento que estudiara medicina. Él optó por la carrera de filosofía, estudia en la Escuela Normal de París, donde se licencia y da cátedra en diversas universidades hasta que en 1970 llega al Collège de France, donde con la muerte de Jean Hippolyte entra a dar clases con una cátedra que se llama Historia de los Sistemas del Pensamiento. Su pensamiento o su obra es muy extensa, se ha clasificado en distintos periodos de evolución. Por ejemplo, un gran estudiador de Michel Foucault, que es el doctor Mauricio Lugo Vázquez, que da clases en la UAP, nos menciona que su pensamiento se puede clasificar en 3 etapas. La primera es una etapa arqueológica donde se centra fundamentalmente por la pregunta por el saber, es decir, cómo se construyen saberes a lo largo de las relaciones muy particulares de nuestra sociedad y qué relación mantienen con el poder. Esta etapa dura aproximadamente 8 años, que va de 1961 a 1969. Después abandona no la abandona totalmente, sino que hay un giro, un desplazamiento a una nueva etapa de pensamiento que ahora se centra en la relación del saber, pero con el poder. A esta etapa se le llama etapa genealógica, que va del 1970 a 1978, es decir, otros 8 años donde sus investigaciones están centradas en la pregunta por el poder y no esta relación jerárquica como tradicionalmente se ha concebido el poder, ¿no? En la filosofía crítica, Marx es un exponente muy destacado donde ve el ejercicio del poder de manera vertical, donde las superestructuras se imponen, determinan a través de distintos mecanismos, pero que ejercen un poder dominante sobre las clases más desfavorecidas, ¿no? Los trabajadores, el proletario. Foucault tiene una peculiar forma de entender el poder. El poder no se da de manera vertical, sino que el poder existe en todas las relaciones sociales, de manera vertical, de abajo hacia arriba, de manera horizontal, y lo que él determina posteriormente como un biopoder, que incluso en la vida cotidiana lo ejercemos con la manera de emplear el lenguaje, con las sujeciones que tenemos día a día. Y bueno, el texto que vamos hoy a analizar se encuentra en esta etapa, que es la etapa genealógica. El texto, recordemos, es de 1975. Y finalmente la última etapa de su vida, que va de 1978 hasta el año que muere, en 1984, que muere en París, se centra en el tema de la subjetividad. Hay algunos teóricos que ven aquí la propuesta de Michel Foucault por escapar en la medida que sea posible estas ataduras del ejercicio del poder y ver de qué manera cada quien puede construir nuevas subjetividades que le permitan tener un mayor ejercicio de las libertades. Hay que hacer notar que él no solamente fue un investigador teórico que revisó extensa bibliografía como traductor que lo fue, él también realizó investigación de campo, investigó los sistemas penitenciarios. Es el método que él le llama arqueológico, ir a visitar, rescatar archivos, hacer investigaciones, pero aunado a ello, pues también fue un hombre de acción, no solamente de teoría. Recordemos que él estuvo muy involucrado en el movimiento revolucionario de París del 68, junto a otros filósofos como Jean-Paul Sartre, como el propio Gilles Deleuze.
que propugnaban por esta manifestación legítima de los estudiantes y que muchos de ellos fueron masacrados después, y también fue gran defensor de las colonias o los colonos que estaban bajo la sujeción de Francia en el África, ¿no? Entonces tenemos un hombre de grandes ideas, pero también un hombre de acción. Bueno, en términos generales es una breve semblanza de Michel Foucault. Perfecto. Para los que no han leído este libro y para encontrarnos en el pensamiento de este libro, nos ubicamos antes de la Revolución Francesa. El pensamiento antes de la Revolución Francesa, recordemos que el pensamiento del hombre ha tenido altas y bajas, por así decirlo, y que precisamente cuando él empieza narrando este libro se sitúa en Francia. Se sitúa en Francia y nosotros podemos ver que traemos una corriente de pensamiento de los enciclopedistas, todo este pensamiento de derechos humanos, de abolir las monarquías, precisamente antes de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, que se materializa todo este pensamiento y que, como lo comentas, ¿no? Desde el punto de vista del poder, ya se venía analizando por varios autores, varios pensadores, en el ámbito social, por ejemplo, Rousseau, tenemos a Hobbes también, creo que es uno de los también analíticos de cómo se estructura el poder, cómo se organiza, cómo él establece que precisamente esa organización del Estado se tiene que dar porque pues, hay conflictos de intereses y para proteger los beneficios de ciertos grupos se tienen que organizar, generar leyes y pues es la justificación, ¿no?, de Hobbes. Y nosotros podemos ver cómo surge o cómo se hace un análisis en teoría del Estado desde el punto de vista histórico, desde los primeros embriones del Estado, cómo se establece y cómo precisamente se le delega al Estado ese poder para dominar, ¿no? Para dominar, donde uno legitima el poder para generar diferentes tipos de sanciones. Recordemos que las sanciones siempre han existido, desde Europa siempre se han generado estas sanciones, el castigo siempre se ha generado, de los más poderosos a los más débiles, de los grupos dominados, de las ciudades dominadas, y esto lo podemos observar en las diferentes etapas históricas, por ejemplo, materializándolo en Roma, lo podemos observar cómo someten a los países o a las ciudades-estados dominadas, cómo las hacen esclavas, cómo la sanción es pública y finalmente pues, la Edad Media que lo viene generando la Iglesia, ¿no? Las sanciones que se generan a través de la Iglesia y después generar una humanización en las sanciones. Pues esto es lo que estamos verificando desde este análisis. Muchos compañeros que estudian precisamente derecho penitenciario, derecho constitucional, teoría del Estado, está muy relacionado para entender el pensamiento y cómo se va materializando las ideas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y qué es lo que nos rige. Entonces, también contamos aquí con el maestro Vladimir, pues vamos a iniciar con la charla de la primera lectura, como lo comenta el maestro Albino, con el suplicio. Adelante, maestro. Sí, gracias, maestro Albino, maestro Israel, maestro Torralba. Michel Foucault refiere que actualmente el sistema penitenciario, la privación de la libertad bajo el encierro, es una especie de ortopedia social vigente, moderna. Esto en relación a el pasaje de Damiens, que básicamente realizan un suplicio que es aquella tortura, aquel maltrato físico, aquel dolor, aquel sufrimiento físico, netamente la materialización de una pena, de una condena, mediante la cuestión de un sufrimiento directo. Partiendo
también una de sus tesis de Foucault sobre un sistema de contradicción dentro de los cuerpos sociales. Es decir, Foucault refiere que de pasar a esta tortura, a este desmembramiento, a esta burla pública, a este espectáculo, lo refiere del cumplimiento de una condena, de la teatralidad de este tipo de penas, de condenas, o surge como una especie de que la prioridad de estos suplicios son los más pobres, o son, le decía él, la plebe no proletariada, sino que un sistema jurídico penal con la finalidad de ejercerlo desde una represión, desde un control para este tipo de personas, para la plebe no proletarizada. Michel Foucault también hace una especie de conjugación de pensamiento, donde hacía referencia que Engel también señalaba, Federico Engel señalaba que este sistema penitenciario surge bajo la necesidad de atacar a la plebe, al obrero, a efecto de que lo pudiera controlar, como lo decía el maestro Albino. Entonces, aquí yo aterrizo el primer comentario, que surge bajo una dinámica de control sobre las formas de rebelión o las formas de sedición, principalmente bajo un contexto europeo, bajo un contexto de América Latina, en todos los puntos, bajo la represión del obrero, dice también Foucault que el derecho penal o el sistema penitenciario de prisión surge bajo esa necesidad de atacar a aquellos que en primer momento la rebelión era el obrero matar al patrón, o aquellos que no aceptaban las condiciones a las que les imponía el patrón, a los trabajos más sucios, por decir así, huían. Entonces, el seno de la contradicción que refiere como el sistema penitenciario era a efecto de poder perseguir a estas personas que no aceptaban las condiciones de quienes sí estaban en posibilidades de poner estas contradicciones. Entonces, pues dice Foucault que anteriormente estas prisiones o estos ejercicios eran el orgullo, y que actualmente pues pasa a avergonzarnos. Bien, yo visualizo lo que comenta el maestro Vladimir. Por eso les decía que nos ubicáramos en qué etapa de la historia empieza a narrar precisamente allá en Francia cómo eran el castigo, cómo la sanción, la cuestión punitiva era pública y era bárbara, por así decirlo. Incluso él lo comenta en una situación bárbara en donde todos participaban. El pueblo participa, el Estado participa, la persona que está siendo ejecutada su sanción es salvaje por el tipo de sanción que emiten, la muerte con tortura. Y yo creo que, siendo objetivo y tomando en consideración que somos animales supuestamente racionales, tenemos instintos también salvajes, y que este comportamiento se ha dado en toda la historia del hombre, su naturaleza, por así decirlo, ¿no? Desde las primeras formas de organización del hombre, pues ¿quién dominaba? Pues el más fuerte, ¿no? Pues el más fuerte era el que con la fuerza sometía al más débil. Se genera precisamente ese pacto entre la sociedad, ya sea para proteger intereses de algunos, como lo dicen algunos autores, partiendo del Estado, las primeras ciudades-Estado,
llegar a los estados-nación y delegar precisamente ese poder al Estado, ya no hacer justicia por propia mano, tomando en consideración que en la Edad Media pues, la institución religiosa era la que dominaba a las cuestiones civiles, jurídicas y religiosas, era dominante en su totalidad. El rey era el que era elegido por Dios, él ejecutaba la sanción a través de lo que él ordenaba, a través de la persona del verdugo, que empezaba a generar una especie de tortura o una tortura. Recordemos que en la Edad Media se generaron todas estas formas de sanciones retomadas por los diferentes pueblos que suman lo más salvaje del ser humano, ¿no? Sí. Lo más salvaje, lo más vil, pero para poder generar miedo, temor a la sociedad para que no cometieran esos delitos, ¿no? Y a su vez participaran, porque no nada más era la tortura que generaba el verdugo, sino la participación del ciudadano en generar sus instintos más primitivos, contribuyendo a decirles groserías, a participar en toda esta, tocándolo, golpeándolo. Pues así inicia, ¿no? la narrativa de este autor. Imagínense encontrándose en este pensamiento medieval en Francia, donde están todos participando para generarle daño a la persona que cometió un delito a través del verdugo, generando dolor. Ahí narra que recuerdo que es el potro, ¿no? El que le jalan con caballos. Sí. 4 caballos en sus extremidades, jalándolo, pero no pueden concluir con la muerte, no pueden llegar a la muerte. Introducen 2 caballos más y para poder arrancarle las extremidades lo empiezan a cortar y la persona gritando y todos haciendo bulla. Entonces lo analizamos y creeríamos que eso no puede ser, que eso ya ocurrió a lo mejor como una sanción antes de nuestra era, pero no tiene mucho, es apenas. Por eso cuando el libro establece que esta forma de sanción se quita, pues es en 1730, 1750, 1800, ¿no? Entonces, es algo nuevo con el pensamiento que se viene generando, ¿no? Del pensamiento del progreso en la protección del hombre, como lo decía el maestro Vladimir. Quitar precisamente ese espectáculo público y cambiarlo a una cuestión netamente privada. Ya no dañar el cuerpo en forma física. A final de cuentas la prisión es un daño, ¿no? Pero ahora ya no hacerlo público ni la tortura que se generaba. O sea, ya va a ser más mesurada, por así decirlo, porque todavía hay tortura. Es una realidad. Pongo un paréntesis. Para las personas que desconocen cómo se viven en las penitenciarías. En México, en nuestro sistema constitucional mexicano, porque también el libro habla del sistema penal, del cambio del sistema penal a una evolución a la protección del hombre, a humanizar esas sanciones. En México existe un catálogo de prisión preventiva oficiosa. Un catálogo. Y ahí establece las hipótesis. Y la Constitución establece que por esas hipótesis la persona estará encerrada en la cárcel aunque todavía no tenga sentencia. O sea, eso se consideraría como una pena anticipada. Tenemos un sistema contrario a ese pensamiento. El sistema penal en México, a partir de la reforma del 2008, que se cumplió en su totalidad en el país hasta el 2016, tiene un principio constitucional y el derecho humano a la presunción de inocencia. Las personas no pueden ser culpables hasta que exista una sentencia, hasta que la persona sea oída y vencida en un juicio.
y que se agoten todas las etapas para llegar a esa sentencia y pueda llegar a cumplir con esa sanción, cambiar con un juez de ejecución. Pero en México, como vivimos de la excepción, y creo que es la gran excepción que se maneja por parte de los operadores del sistema jurídico, tanto penal, constitucional y penitenciario, es que esas personas, por esas hipótesis, se encuentren sin debate. Ahora, pero muchas personas no comprenden también lo que se vive en las prisiones. Si el Estado dice, ya no va a ser público, los vamos a encerrar, les vamos a dar, igual narra el libro, cómo los levantan, cómo desayunan, sus horarios, ¿no? Sus horarios, trabajo, ejercicio y dormir, ¿no? Organizarse en los tiempos. Pero uno creería, cuando no está muy inmiscuido en estos temas, dices, oye, qué fabuloso se escucha, qué progresista se escucha, qué humanista se escucha. Pero la realidad, las prisiones, dentro de una prisión, es, podría decirse, la selva, lo más salvaje que puede existir. Y les voy a platicar de un tema en particular. Tuvimos un asunto de un joven que fue acusado por robo de un taxi, lo ingresan a un cerezo de aquí de Puebla, el más peligroso. Imagínense, un joven de 18 años que apenas está aprendiendo, apenas está saliendo de su espacio, que está interactuando con un pequeño grupo social en su escuela, que todavía ni siquiera tiene experiencia en la vida laboral, que no tiene experiencia en la vida social, en ver incluso los peligros, ¿no? Esa persona entra al cerezo y hay personas muy malas ahí. Al inicio, esta persona le dicen a su familiar, me tienes que dar 2,500 pesos semanales para que no le hagamos daño y lo dejemos dormir. El padre empieza a pagar, llega el momento en que ya no puede, imagínense 10,000 pesos al mes. Muchas personas es lo que ganan y mantienen a una familia. 10,000 pesos al mes, no puede, le dicen pagas o pagas. Lo primero que le hacen, no lo dejan dormir. El espacio que le daban ahí entre los líderes es no dejarle un espacio para que durmiera. Lo ponían en el excusado y ahí se quedaba de pie. Y si se sentaba, lo golpeaban. Al grado de que llegó el momento en que le dijeron, ¿nos das dinero o vamos a dañar más grave a tu hijo? Y sí lo hicieron. ¿Saben qué le hicieron? En la cárcel, con una aguja, se la enterraron en el ojo y perdió el ojo. Ese asunto lo ganamos. La persona la sacamos de la cárcel en apelación. Cuando salió de la cárcel y me fue a visitar al despacho y me dio las manos, sus manos llenas de sudor, tembloroso, por todo el daño que sufrió en la cárcel. ¿Sí me doy a entender? Por eso digo que esos sentimientos primitivos los tenemos. Y él los plasma, ¿no? Los plasma cuando el Estado precisamente no garantiza absolutamente nada. Pareciera que esto es una farsa netamente, en donde vamos a proteger al cuerpo, sí, pero ¿de quién? Porque hay negocios dentro de las cárceles. Recordemos que muchos de los reos están trabajando sin que se les esté dando un salario. Y dicen, no, porque es un delincuente. Eso lo normalizamos, nuestra ideología es normal. Pero la realidad es, estamos generando una especie de esclavismo. Y lo normalizamos porque según cometió un delito. Precisamente Foucault dice que el pensamiento ideológico que tenemos va cambiando, ¿no? Bueno, es lo que quería compartir. Adelante. Sí, en efecto, vemos que realmente el objetivo de las prisiones es más tener un control político total de los cuerpos que de reinsertar a los individuos en la sociedad, como se maneja en este discurso contemporáneo, ¿no? Y regresando al tema de Demiens, eso lo rastrea Foucault también. Recordemos que Demiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 por cometer delito de parricidio. Y justo has dado en el blanco porque contextualizar el tiempo, estamos en el siglo
XVII, siglo XVIII, en la transición al XIX, tenemos este poder despótico de Luis XV, porque el intentar matar, el delito que se le acusa por parricidio es intentar matar al padre. Sin embargo, no intenta matar a su padre Damiens, intenta, según con las acusaciones que hace Luis XV, de matar al propio rey, y por eso es condenado, ¿no? En este contexto donde el rey tomaba cualquier dicho, cualquier acusación en contra de alguna persona, le daba el poder soberano de quitarle la vida, y no con una sola muerte, como dice Foucault, sino con este protocolo, este teatro que se llamaba a todos los conciudadanos, se suspendían las actividades en toda la ciudad, iban a la plaza pública para ver cómo llevaban al condenado, le arrojaban cosas, lo insultaban, como has dicho. Posteriormente el Damiens es llevado, fíjense, un hito importante, ¿no?, a la catedral de la Puerta de París, ¿no? Es decir, todos los sistemas de poder, incluso el religioso, está inmiscuido en esta práctica atroz que era cometer este suplicio. Ha narrado, ¿no?, de manera muy esquemática, muy precisa, el suplicio que tuvo Damiens para ocasionarle la muerte. Le atenazaron las tetillas, le vertieron hierro hirviendo, ¿no?, al rojo vivo. Como has dicho, lo colocan en el potro, le desmembran las piernas, no pueden hacerlo los caballos porque se pusieron nerviosos, y había que cortarle las coyunturas y las extremidades con un cuchillo, y posteriormente pues quemar todo su cuerpo y arrojar sus cenizas al viento para que no hubiera rastro alguno de Damiens, ¿no? La crueldad total, y lamentablemente en nuestro contexto hemos presenciado una noticia pues bastante parecida, ¿no? Cómo esta crueldad no ha desaparecido, este supuesto proceso de civilización humana, y ahora pues con el rancho que encontraron en Guadalajara, pues se ve que está más viva que nunca, donde parece ser que todas las estructuras a nivel estatal y federal, tanto de Jalisco como del Estado mexicano, pues tenían conocimiento porque ya habían entrado previamente. Sin embargo, no se hizo lo que se tenía que hacer por parte de la autoridad, lo que nos hace pensar muchas cosas, ¿no?, incluso una colusión en ese sentido. Ahora, hay una reforma penitenciaria en 1838 en Francia. Se publica por Faucher un texto que se llama La Reforma de las Prisiones, donde intentan evitar o erradicar este castigo al cuerpo para dar paso al castigo al alma, el encierro. Y en esta reforma de las prisiones se nos da a conocer todo un reglamento que se tiene que llevar a cabo en un sistema penitenciario. Se comienza con la oración, se pasa al desayuno, hay trabajos excesivos en los talleres, pasa posteriormente a la comida, después una educación de 2 horas donde se enseña lectura, escritura, dibujo y cálculo. Y finalmente regresan a los talleres para tener una raquítica cena de pan, y después dormir con el primer redoble de los tambores, ¿no? Ahora, tenemos aquí una invención tecnológica para controlar al alma, ¿no? Se intenta controlar al alma para restringir el ejercicio activo del cuerpo. Y va a ser este paso del siglo XVIII al XIX en esta reforma de una economía de los castigos. Es decir, ya no pasar este suplicio, esconderlo, porque ahora tanto el verdugo como el rey que ordena esa ejecución están en tela de juicio porque son vistos como tiranos, como violentos, como depredadores. Incluso al propio reo, al supliciado, se le puede ver con un tanto de lástima, como un antihéroe, que el Estado ha reaccionado de una manera brutal, que le ha quitado la vida en un suplicio muy largo que podía durar horas o hasta días. Con este acontecimiento de la reforma penal, se oculta por una parte, dice Foucault, el ejercicio de la ley penal. Pasan los suplicios. Eso no quiere decir que los suplicios hayan desaparecido de la noche a la mañana. Es un periodo de transición que tiene altibajos, ¿no? Aparecen los suplicios, se quitan, cambian los mecanismos de control. Ahora son en la noche, son en la madrugada, para que el grueso de la población ya no pueda ver qué tan sanguinario puede ser el rey, puede ser el verdugo, o puede ser el mismo representante de la iglesia, porque en el suplicio recordemos que está presente el párroco, ¿no?, que le escucha su confesión, lo besa en la frente, le da cierto alivio para que pueda morir en tranquilidad, ¿no? Entonces atestiguamos toda una transformación de los mecanismos de control y de la ejecución de las penas,
porque para ese tiempo, recordemos ya con esta Revolución Francesa de 1789 o incluso la Revolución Norteamericana de 1776, pues ya propugnan por este respeto al cuerpo, por los derechos del hombre y del ciudadano, este documento que se inscribe en la Revolución Francesa, y posteriormente pues Olympe de Gouges va a escribir otro documento similar para darle derecho a las mujeres, ¿no? Estamos atestiguando un cambio, pero donde también surgen ciertas disciplinas de control que van a modificar la conducta del ser humano, y van a surgir ciencias específicas como la pedagogía. Dice que el maestro es un encauzador de las buenas costumbres, de las buenas tácticas para encauzar a los ciudadanos a que no tengan malos comportamientos. El párroco tiene esa misma función con la confesión, ir aconsejando a los creyentes para que no sean, por así decirlo, malos ciudadanos. El psicólogo lo mismo, el psiquiatra, y justo también ataca o critica esta práctica médica de la que fue heredero, porque su familia tuvo una tradición muy amplia en la medicina, y que él conocía lo que pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, pasamos de la concepción del criminal, donde es permitido un castigo atroz, a una reformulación de los castigos supuestamente menos severos, pero que tienen daños psicológicos permanentes, a partir de este supuesto encauzamiento de las prisiones. Muy bien, vamos a darle la oportunidad al maestro Torralba. ¿Estarás ahí, amigo? Bueno, lo que acaba de referir el maestro, si nosotros lo analizamos y lo materializamos en el Estado mexicano, recuerden que por ejemplo, en Sentimientos de la Nación y en la primera Constitución de México, ya como el Estado mexicano como tal, que da origen precisamente a los Estados Unidos mexicanos, es la del 4 de octubre de 1824, y en ella prohíbe la esclavitud y prohíbe los malos tratos, con este pensamiento que se tiene, que se viene materializando desde Europa, ¿no? Y se atrae acá. Recordemos que desde la Constitución de Cádiz, cuando van algunos personajes de la Nueva España, por ejemplo, Guridi y Alcocer, él ya refería que se aboliera la esclavitud y los malos tratos, y lo plantea en Cádiz. Es el pensamiento más novedoso en abolir la esclavitud y erradicar esos malos tratos que se venían generando como sanciones en la Nueva España. No le hacen caso. Recordemos que aún había todavía el dominio de España hacia lo que ahora es México, pero en la Constitución de 1824 y en Sentimientos de la Nación, si los analizamos, trae estos puntos. No sé si los has visto, Vladimir. La Constitución de 1824, recordemos ahora el amparo contra los malos tratos de los prohibidos por la Constitución, en donde se presenta el amparo y se concede de plano la suspensión para el efecto de que no se realicen esos malos tratos. Que en la aplicación material de la protección de esos derechos humanos, pues a veces ni nos hacen caso, ¿no? Acudimos a los tribunales de control constitucional para hacer valer esos derechos y ellos quieren generar interpretaciones para el efecto de no trabajar. Entonces, esto es lo que se vive, esto es lo que se están generando estas conclusiones por parte mía de lo que podemos observar en esta lectura. ¿O qué opinas, Vladimir? Sí, totalmente. Es necesario para todos los que nos escuchan hacernos la pregunta: ¿cómo surge el derecho procesal penal? ¿Cómo surge este derecho a castigar, este ius puniendi, bajo la visión de Michel
este ejercicio es aquel monopolio del Estado para corregir, para readaptar, para ejemplificar el desorden social que se vino generando en Francia desde los espectáculos de Suplicio. Entonces, los puntos que Alvin efectivamente señalan cómo readapta nada más, pero al final, como lo dice, no desaparece el suplicio, porque también esta privación de la libertad, someterlo, aislarlo a centros donde están limitados al ejercicio de su pensamiento, están limitados al ejercicio de trabajar, o están limitados a la libertad de convivir con su familia, y con esta ideología de que ahora se castiga el alma, de que ahora se intenta darle un lugar al cuerpo físico bajo una idea de que lo que se pretende es reinsertar o ejemplificar el cuerpo de estas personas, pues bajo esa respuesta y bajo la experiencia que acaba de precisar, la violencia, el suplicio físico sigue existiendo. Vamos a cualquier centro penitenciario, aquí en Guerrero, así como a lo largo del país, encontramos el ejercicio de esta violencia del Estado materializado ahora en los sujetos, en las personas privadas de la libertad, lamentablemente, por la misma reclusión, por la misma agresividad, por la misma condición de hacinamiento, refiere también Foucault, poco más adelante. Que en cualquier latitud, en cualquier rebelión de presos, posterior a suprimirse el suplicio y dar ciertos derechos de alimento, de trabajo y demás que explican con a ver, León Faucher, siguen siendo las mismas necesidades, siguen siendo los mismos objetivos, el sufrimiento físico, la represión física. Él dice, nos basta ver estas rebeliones de estos presos y los objetivos son los mismos, solamente que ahora pareciera estar disfrazada bajo la ideología del alma. Sí, y creo que, por ejemplo, esta evolución de la nueva era del sistema penal en ese tiempo, hablando de Rusia en 1769, Prusia 1780, Pensilvania en 1786, Austria en 1788, Francia en 1791, 1808, 1810, pues es el criterio que traemos desde esa época y no ha cambiado. Es lo que tenemos, a pesar de que en México, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos. O sea, este sistema novedoso de 1700, a mediados de 1700, es lo que rige en estos momentos. ¿Y qué quiero decir? A ver, ¿qué gana el Estado con privar a las personas de libertad sin que se genere un proyecto de ley para establecer una reinserción social? Porque este tipo de comportamiento lo único que hace es generar un bloque de las personas que han sido sentenciadas y estigmatizadas, ¿no? Porque cuando salgan, y es la vida real, es la vida común que ocurre aquí en México, ¿qué pasa? Sales de la cárcel y quieres un trabajo, el Estado te impone a pedir un acta de antecedentes no penales o penales. Digo, no penales, pues no me van a decir que no tengo antecedentes, sí tengo, salí de la cárcel, ¿no? Entonces, una de antecedentes penales. O sea, ¿cómo el Estado margina a las personas que cumplieron con una sentencia? En lugar de generar una reinserción, están generando una marginación.
porque las personas no les van a dar empleo, menos el Estado. Y una persona que sale de la cárcel no va a generar una empresa, porque la oportunidad que tuvo cuando era libre se le privó todas esas oportunidades. Su familia, su economía, sus derechos civiles, todos los derechos que tenía, se los quitaron. Pareciera que tenemos en la cárcel a un esclavo, porque se equipara a un esclavo, no tiene derechos. Van a decir, es que es la libertad. No, le quitan en una sentencia, le quitan los derechos civiles y políticos. Precisamente, ¿qué está pasando con el Estado? No está generando ninguna condición que precisamente proteja al ser humano, ya en esencia, ¿no? Sino está generando una marginación a estos grupos, y una vez que salgan, tienen que comer, tienen que vestir, tienen que tener un techo. ¿De dónde van a obtener los recursos para cumplir con sus necesidades básicas, sus necesidades del mínimo vital? No lo hay. No lo hay. Y el Estado genera en sus leyes, solo por comercializar ese pago de derechos. Me van a dar un empleo, pero le tienes que pedir una carta de antecedentes no penales para que te pueda contratar. Y si aparece que tienes antecedentes penales, no te puedo contratar. Imagínense la discriminación que está generando el Estado por una cuestión netamente comercial, de ingresos. Entonces no le interesa al Estado la reinserción, le interesa generar ingresos, nada más. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo contemporáneo, o sea, en México. No sé en otras naciones. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, de lo que conocemos en las noticias de Bukele, que está generando empleos, los reos generan los uniformes de los médicos, los uniformes de los policías, ropa para gente que no tiene para vestirse. Esto es lo que he observado en las noticias. No he ido a corroborar. Es la información que tengo, no sé si sea verdad. Están generando trabajo a las personas. Y yo creo que precisamente si el sistema penal en México, el vigente, ¿cuál es el objetivo constitucional? Que el delito no quede impune, proteger al inocente y la reparación del daño. ¿En qué parte de una sentencia de una persona que no tiene bienes, que no tiene nada y que va a estar encerrada durante lo que dure el procedimiento, va a generar ingresos para la reparación del daño? ¿Cómo los va a generar? No hay manera. Pagó abogado. Los abogados de oficio solamente son el requisito para dar validez a lo que decía Foucault, a este teatro, ¿no? A este teatro privado para llegar a una sentencia, porque no lo va a defender. Y cuando llega una defensa que defiende, hay trabas, desde los jueces, quienes los acusan. Y nuestro sistema penal tiene un tilde científico, bajo una sentencia lógica, que los jueces no lo están haciendo. Están manipulando toda la información, sacan de contexto toda la información. La gran ventaja que tenemos como abogados es que todo está grabado, para poder debatirlo en otros tribunales, o sea, en alzada. Pero yo considero que precisamente si va a haber una reinserción y va a haber una reparación del daño, como lo está haciendo Bukele, generar un nuevo sistema penitenciario en donde las personas, pues si realizaron y se sentenció al final en todas las instancias bajo una sentencia lógica de que la persona sí lo hizo, pues puede hacer una reparación del daño, ¿no? Porque ¿de qué sirve que los tengamos encerrados?
¿Es algo objetivo? ¿Las personas que fueron víctimas se les va a reparar el daño? No. Lo que observo en El Salvador es que están trabajando. No sé si les estén pagando. En México también trabajan, ¿sabían? Hay empresas que están trabajando dentro de las penitenciarías. Yo tuve un cliente que estuvo en un penal de máxima seguridad en Gómez Palacio, en un penal federal. Y dice que él hacía los cinturones de piel. ¿Y saben cuánto le pagaban por cada cinturón de piel? 8 pesos. Ese cinturón se aventaba un mes. El tiempo para trabajarlo un mes. Imagínense, el esclavismo materializado en los centros penitenciarios. Y por eso se hace una situación privada del cumplimiento de la sentencia, porque nosotros que no conocemos de lo que ocurre ahí, pues creemos que son personas que delinquieron y que tienen que pagar. Y si escuchamos, es que no, lo golpearon, lo mataron, no, es delincuente. Ese es el prejuicio que traemos. Pero yo creo que la realidad, cuando nos alcanza en esos aspectos, ahí entendemos que el sistema judicial no está cumpliendo con sus obligaciones, porque hay muchas personas que están siendo condenadas y son inocentes, que no tienen para interponer una apelación, que no tienen para interponer un amparo, y que la sentencia se manejó el contexto y lo que hizo la juez fue manipular la información y condenarlo, porque ella dirige, porque ella calla al abogado, ella dice no sentencia con los principios constitucionales y de derechos humanos bajo un razonamiento lógico, no sustenta su sentencia. Y si lo hace ilegal y la persona no tiene para defenderse, pues se va a convalidar. E incluso en México hay un procedimiento ordinario en materia penal y un procedimiento no ordinario, en donde tú dices, yo soy culpable. Y realmente las personas que dicen que son culpables, o las orillan a tomar esa decisión. Porque yo he visto a muchas personas que están en el cerebro y los de oficio las han engañado, les han dicho, échate la culpa, te van a condenar a la mínima, no les dicen cuál es la mínima, pero van a estar ahí mucho tiempo. O sea, el sistema está adecuado para poderlo manipular a su antojo. Y no refiero a que tú puedas debatirlo en un juicio, sino que tienes a un abogado que defiende los derechos de las personas que no tienen para pagar un privado. O que si pagan el privado, también en audiencia manipulan los contextos, los órganos que imparten justicia. Entonces, es de miedo, ¿no? Es de miedo. Y lo que yo les decía, ese catálogo que existe en nuestra Constitución y que el Estado mexicano fue condenado a través de una sentencia en 2023 y que cumplió un año, le autorizaron un año o le dieron un año para que quitara ese catálogo y dijera, si vas a llevar a privar a una persona de su libertad, justifícala. ¿A través de quién? Del Ministerio Público. Pero este mecanismo le hace el trabajo al Ministerio Público, porque él ya no tiene que pedir que se quede encerrado y ya no tiene que hacer el trabajo de justificarla, sino en automático. Para los que no son abogados, es en automático, por encuadrar en esa hipótesis, quedas en la cárcel. En 2023, en abril de 2023, se notificó al Estado mexicano de que esa hipótesis o esas hipótesis son inconvencionales. Vulneran derechos humanos, vulneran el derecho humano a la presunción de inocencia. ¿Y el Estado mexicano qué hizo? Nada, no ha dado cumplimiento, al contrario. Tenemos ya una reforma que fue el 31 de diciembre del 24, en donde amplió el catálogo. Y ya se está debatiendo ahorita otra reforma para ampliarla.
Ahora, México es parte de los tratados internacionales y no lo cumple. Ya hubo una pronunciación de la Corte Interamericana del cumplimiento, lo estábamos leyendo, ¿verdad, compañeros? En donde únicamente le hacen el pago económico a las personas que acudieron a la Corte Interamericana y fueron afectados en sus derechos por ese tema. Pero también la Corte Interamericana es la primera sentencia en donde obliga al Estado mexicano a modificar la Constitución política y se quita ese catálogo. Y no lo va a hacer. Ya vimos cuál es la intención, ampliarla. Y yo pronostico un problema internacional con los organismos de los que México es parte. Imagínense, México firma estos tratados internacionales desde el 82, ¿no? Desde el 97 asume jurisdicción con la Corte Interamericana. Y ahora resulta que se está vulnerando la soberanía nacional cuando los tratados internacionales, de acuerdo al sistema constitucional que tenemos, son parte de la Constitución. Y no lo establezco yo, lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Y que ahora las reformas que se están generando por el partido en el poder están generando restricciones de medios de defensa de los ciudadanos para el efecto de restringir los alcances del amparo. Ya lo vieron, ya lo vieron. Y ahora un sistema judicial, como lo dice Foucault, ¿no? El circo, que sean electos. Imagínense, en lo particular, tengo 20 años en la abogacía. Desde que era estudiante inicié en la abogacía, en el litigio, en la representación legal. Y muchos de los que quieren ser jueces ahora son de los que estuvieron becados por CONACYT y nunca han trabajado. Porque CONACYT, de los que han estado en CONACYT y no trabajan, yo veo a esas personas como aquellas personas que no encuentran trabajo, y yo en algún momento lo pensé, porque no hay trabajo, sales de la universidad, no tienes trabajo, y eres joven y no te contratan, pues dices, pues me meto una maestría y que me paguen, ¿no? Pero en esos programas no generan nada, solo es recibir dinero. En ese momento los que estaban en CONACYT, ¿saben a qué los obligaban? Ni siquiera a generar ideas de debate como estos. Los obligaban a eventos para que levantaran las sillas, pusieran las flores, y si no iban les quitaban la beca. Eso es CONACYT en México en la abogacía. No sé en lo demás, yo ya lo vi. Y esas personas que estuvieron estudiando y recibieron una beca, se fueron por otra beca. Y no estuvieron en la vida práctica. Y ahorita muchos de ellos son los candidatos a jueces. Sin experiencia. Y esas personas que estuvieron en CONACYT, en el despacho, alguna vez varias personas nos pidieron trabajo, no duraron ni un día porque no sabían ni redactar un escrito. Esa es la realidad. Imagínense en manos de quién vamos a tener la administración de justicia. Y esto va a ser igualmente un circo, porque ahora ya no va a ser la plaza pública en la catedral en Francia. Imagínense en ese libro. Ahora va a ser lo que diga el gobierno en turno a través de las redes sociales, a través de los discursos que generen para decir quién es un buen abogado y quién no es un buen abogado. Creo que este análisis es muy bueno de este libro para que podamos entender lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Es un análisis muy bueno que nos hace reflexionar. Sí, lo que atestiguamos ahora con esta transformación penal es esta máxima que también dice Foucault en el último capítulo del texto, que es la prisión, donde cualquiera ahora puede llegar a la cárcel. Con estas reformas que estamos atestiguando, con esta creación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, nos hace pensar que en cualquier momento cualquiera de nosotros, si ese temor está latente en la población, lo que Foucault dice, acuña un concepto muy importante, muy interesante, que es un biocontrol. A través de una estructuración de ciertos reglamentos, de ciertas leyes,
es intimidar a la población para hacerle notar que el Estado tiene ese control total de su cuerpo y de su alma, como decía Foucault, ¿no? Ya no estamos con ese ejercicio del poder cuando decía Hobbes en el Leviatán, ¿no? Para que exista la sociedad es necesario que renunciemos al ejercicio de la violencia, de tomar venganza si alguien nos hace un daño, y renunciemos y se la otorguemos al Estado para que podamos vivir en comunidad, en sociedad. Y el único ente capaz de ejercitar la violencia a través del castigo, de los suplicios, como hemos visto, era el Estado, ¿no? Todos les damos esa potestad, esa facultad, pero ahora estamos con una reproducción del poder, e incluso aquí lo menciona en este primer capítulo, dice Foucault, el poder no se detenta. No es como esa visión marxista donde la estructura, el Estado tenía el poder y reprimía a los trabajadores, a los ciudadanos, a los estudiantes, sino que la máxima del poder es ejercerlo totalmente, ¿no? En cualquier vida, en cualquier parte, en cualquier dimensión de la vida cotidiana. En el ámbito jurídico, pues tenemos esta latencia de que todos podemos llegar a la cárcel. Y ahora con esta elección de los jueces, de los magistrados, pues sabemos que con esta crítica que has planteado, no los que van a resultar electos son aquellos, los mejores, ¿no? Como decía Platón, buscar a los mejores que conozcan los problemas de la vida cotidiana, sino cualquier persona que tenga quizá más una cercanía con alguna relación a un poder político, hablamos de nepotismo, puede llegar al ejercicio de la práctica jurídica a condenar quizá a muchos inocentes, lo que nos da un temor más agravado porque en cualquier momento podemos llegar a la cárcel. Ahora, Foucault, también en su tiempo, en este último capítulo que es el de prisión, que en la cuarta sesión lo vamos a abordar, se dedicó a hacer investigación de archivo, arqueológica, dice él, ir a los monumentos, es decir, ir a las prisiones y ver en qué condiciones eran tratados los presos, ¿no? Y se dio cuenta que muchos de ellos en efecto eran explotados. Trabajo, porque vemos en este reglamento de la primera reforma de las prisiones, tenían tres etapas de trabajo en los talleres. En la mayor parte del tiempo era destinado al trabajo arduo, pesado en los talleres. Conocemos estas prácticas de explotación, estas prácticas de crueldad que se cometen dentro de las prisiones. Es más fácil que un reo salga cumpliendo su pena y es más fácil, como decías, con esta solicitud que le da el Estado, lo marca de por vida con estos antecedentes no penales, es más fácil que ese reo vuelva a delinquir y nuevamente regresar a prisión, y esta vez quizá para el resto de su vida, ¿no? Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, las prisiones son administradas por empresas privadas, tienen contratos, igual en México, como lo has mencionado, hay contratos que generan cadenas muy intensas de explotación y que al final de cuentas reparan en la producción de aquellas empresas transnacionales que son muy poderosas en todo el mundo y que quizá hoy con lo que estamos viendo, estos conflictos a nivel internacional, donde participa por un lado Estados Unidos, que se está separando de este grupo político que se armó a finales de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo orden mundial donde estas empresas poderosas pues ahora se van a replantear. Y esta propuesta de Foucault de ver el Estado como un ejercicio del poder abismal que se mantiene en todos lados, nos permite pensar esta práctica del suplicio, del castigo, del encierro, como un instrumento de control, de biopoder entre nosotros, porque al final de cuentas, ¿quién no tiene miedo de llegar a la cárcel, no? Es quizá una de las mayores tragedias después de la muerte que nos imaginamos en esta vida contemporánea. Bien, pues creo que ya llegamos al tiempo. Ya tenemos 7 horas con 14 minutos, ¿no? Entonces, damos por terminada esta sesión, compañeros, y los compañeros que están de ese lado vamos a iniciar con un taller desde cero, ¿no? Desde cómo hacer una demanda, cuáles son los requisitos y un poco de redacción y un poquito de lógica para poder estructurar. Pues nos despedimos desde la página, saludos a todos los que nos siguen y estaremos realizando estas actividades y otras con compañeros de nuevo ingreso al despacho, que no es tan nuevo, pero que tienen nuevas ideas para plantear lo que me decían la otra vez, ¿no? Desde los abogados que salen, que no hay oportunidades, desde siendo estudiantes, que el mismo Estado no ha generado esta capacitación a la abogacía y yo creo que en cualquier disciplina, ¿no? Poderlo hacer y poder materializarlo en un proyecto desde el despacho. Saludos. Saludos.